El término hidrocefalia se define como la acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en las cavidades ventriculares. Esa es la definición técnica, ¿no? Acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en las cavidades ventriculares. Esa es la definición. Nosotros sabemos que el líquido cefalorraquídeo cumple diferentes funciones dentro del sistema nervioso central. Una de sus funciones importantes es la de protección del sistema nervioso central mediante la absorción de las cargas, ¿no? Entonces, toda carga que se desarrolla contra el cuerpo humano y que va a llegar al sistema nervioso central es absorbida por el líquido cefalorraquídeo. Entonces, disminuye la capacidad de lesión. Pero cuando este líquido cefalorraquídeo se acumula en forma excesiva, en vez de ser un factor de protección, es un factor de agresividad que puede dañar el sistema nervioso central, causando lesión permanente o hasta puede producir la muerte, ¿no? Entonces, ese es el problema. Para entender cualquier enfermedad necesitamos conocer la fisiopatología de la enfermedad. Eso es lo que permite que nosotros podamos individualizar a cada paciente, ¿no? No todos los pacientes tienen, a pesar de haber una serie de manifestaciones en común, no todos los pacientes se manifiestan igual. Entonces, y solo podemos entender e individualizar todo esto en función de entender la fisiopatología. Para saber la fisiopatología de la hidrocefalia debemos conocer dos cosas bien. Uno, la dinámica del líquido cefalorraquídeo y dos, la anatomía del sistema ventricular. En cuanto a la anatomía del sistema ventricular, nosotros sabemos que los ventrículos son cavidades que se encuentran en el encéfalo. Constan de dos ventrículos laterales que están dispuestos paralelamente en cada hemisferio cerebral. Un tercer ventrículo que está en la base en el piso anterior. Y un cuarto ventrículo que está en la fosa posterior. Todo el sistema ventricular está interconectado, ¿no? Los ventrículos laterales con los agujeros de Monro con el tercer ventrículo y el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio. Hay una interconexión. Los ventrículos laterales, que son los más grandes, tienen partes. Se habla del asta anterior, el asta posterior u occipital y las astas o cuernos temporales. Esta es una vista lateral, vista lateralmente, y esta es una vista superior, ¿no? A cada lado están los ventrículos laterales con su cuerno anterior o frontal, cuerno posterior o occipital, cuerno temporal. El tercer ventrículo bajo de esto, el acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo, y más allá del cuarto ventrículo sigue lo que se denomina el canal central de la médula, ¿no? Que también circula por allí el líquido cefalorraquídeo. Y ese líquido cefalorraquídeo, cuando se acumula, va a tomar el nombre de hidrosiringomielia, que es una patología distinta a la que estamos viendo ahora. Eso en cuanto a los ventrículos, deben de todas maneras revisar la anatomía del sistema ventricular. Y en cuanto al líquido cefalorraquídeo, nosotros sabemos que el líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos. Estos plexos coroideos están dentro de los ventrículos cerebrales, ¿no? Es una vista endoscópica y esta colección de vegetaciones o vellosidades que están muy vascularizadas son los plexos coroideos. En un corte de anatomía patológica, acá se pueden ver los plexos coroideos, ¿no? Son estructuras muy vascularizadas. Y debemos saber que estos plexos coroideos producen el líquido cefalorraquídeo y lo producen a un débito estable. ¿Qué significa eso? Que siempre va a haber la misma cantidad de producción de líquido cefalorraquídeo en una persona. En promedio son 21 mililitros por hora.
que pueden variar entre persona en persona, 20, 21, 22, 23. El promedio es 21 mililitros por hora y siempre en la misma persona se va a producir la misma cantidad, ya sea niño o adulto, siempre va a estar produciendo la misma cantidad de líquido cefalorraquídeo. Entonces es un primer concepto importante. Esta producción no es influenciada por variaciones fisiológicas de la presión intracerebral. O sea, hay momentos en que se eleva la presión intracerebral fisiológicamente y generalmente está asociada a las maniobras de Valsalva, ¿no? Entonces, con eso no va a variar la producción. Más bien la producción puede variar con niveles muy elevados de presión intracerebral, pero eso ya es una condición patológica. Un segundo concepto que debemos tener en cuenta es que esta producción, esta secreción de líquido cefalorraquídeo es un fenómeno activo. Esto quiere decirse que para producirse líquido cefalorraquídeo se consume energía. Y entonces esto hace que pueda ser influenciado por depresores del metabolismo como la acetazolamida y la furosemida. Entonces, primer concepto, débito estable. Segundo concepto, fenómeno activo. Luego que el líquido cefalorraquídeo sea producido, comienza a circular. Va a circular dentro de los ventrículos, va a pasar a las cisternas de la base, después va a pasar al espacio subaracnoideo y de ahí va a ir a los sitios de absorción. Toda esta circulación va a ser comandada o guiada por el ritmo del corazón, ¿no? Pues, se va a observar como si fueran oleadas de movimientos anterógrados y retrógrados. Si ustedes ven una cirugía de cerebro, van a ver que el líquido parece que va y viene, va y viene. Entonces tiene un flujo pulsátil. Entonces lo que hemos visto, un recorrido de los ventrículos, las cisternas de la base, luego el espacio subaracnoideo y luego los sitios de absorción. ¿Dónde se absorbe el líquido cefalorraquídeo? O se reabsorbe. Se absorbe en los senos venosos. Los senos venosos son estructuras muy particulares del cráneo y del cerebro, ¿no? Están formadas por un repliegue de la dura madre, ¿no? La dura madre hace un repliegue y ahí se forma una luz, un espacio, por allí circula la sangre venosa. Pues, las venas importantes del cerebro drenan a los senos venosos. Y el sistema de senos es pues el sistema de drenaje de la sangre venosa del cerebro, ¿no? Entonces esto solo existe en el cerebro, los senos venosos. Es allí donde van a drenar, donde va a absorberse, reabsorberse el líquido cefalorraquídeo. El tercer concepto importante es que esta absorción es un fenómeno pasivo. Habíamos visto que la producción es un fenómeno activo, este es un fenómeno pasivo. No consume energía. Y más bien va a depender de gradientes de presión entre el espacio subaracnoideo y el seno venoso, ¿no? Una diferencia de presión entre el espacio subaracnoideo y el seno venoso. Se habla que también existe una reabsorción ependimaria hacia el espacio extracelular, pero eso solo se da en condiciones patológicas. No es parte de la fisiopatología, no de la fisiología normal. En esos senos venosos hay estructuras que se llaman las vellosidades aracnoideas de Pacchioni, que son facilitadores del pasaje del líquido cefalorraquídeo desde el espacio subaracnoideo hacia el seno venoso. Vellosidades aracnoideas de Pacchioni, facilitadores del pasaje del líquido cefalorraquídeo. Muy bien. Entendiendo esta dinámica del líquido cefalorraquídeo, podemos saber cuáles son los mecanismos de producción del líquido de la hidrocefalia. Y la hidrocefalia puede generarse por tres mecanismos.
Uno, por hiperproducción de líquido cefalorraquídeo. Dos, por aumento de la resistencia a la circulación del líquido cefalorraquídeo. Y tres, por aumento de la resistencia a la absorción por aumento de la presión venosa. La inmadurez cerebral dicen que también podría producir falta de absorción, algo que sigue en teoría, se sigue estudiando y hasta ahora no se concluye. Mucho tiempo también está en estudio. Pero estos son los tres mecanismos: hiperproducción, aumento de la resistencia a la circulación y aumento de la resistencia a la absorción por aumento de la presión venosa. Tres mecanismos que vamos a desarrollarlos. Primer mecanismo, hiperproducción de líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo es este mecanismo? Este mecanismo está casi exclusivamente ligado a tumores del plexo coroideo. En el plexo coroideo pueden existir dos tipos de tumores, que son los papilomas o los carcinomas. Son todos los tumores que pueden existir en el plexo coroideo, que lógicamente son tumores malignos que van a generar una duplicación excesiva de células, y en este caso funcionales, ¿no? Células que producen líquido cefalorraquídeo, y entonces va a hacer que la producción de líquido cefalorraquídeo se aumente, y por lo tanto vamos a tener una hiperproducción de líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, estos tumores son de presentación extremadamente rara, ¿no? Es muy raro ver un papiloma o un carcinoma de los plexos coroideos. Entonces, por lo tanto, las hidrocefalias por este mecanismo son raras. La hipervitaminosis A también se dice que podría explicar una hiperproducción de líquido cefalorraquídeo, lo cual yo hasta ahora no he visto ningún caso. Sería bastante raro. Vamos a ver si alguien más quiere entrar. Perdón. Ok. Bien. Segundo mecanismo, obstáculo o resistencia a la circulación del líquido cefalorraquídeo. Quiere decir que en algún punto por donde tiene que circular el líquido cefalorraquídeo hay un obstáculo, que también se puede llamar una resistencia, y hace que no pase el líquido cefalorraquídeo. Este mecanismo es el por el que se dan la mayoría de las hidrocefalias, ¿no? Y inclusive por este motivo está dividida hasta en dos tipos de hidrocefalias según la localización del obstáculo. Si el obstáculo está dentro del ventrículo, se llama hidrocefalia no comunicante. Y si el obstáculo está fuera de los ventrículos, se llama hidrocefalia comunicante. Esto es muy importante tener bien en claro, porque muchas veces de esto depende el tipo de tratamiento que se le va a dar. Entonces, no comunicantes, el obstáculo está dentro del ventrículo; comunicantes, el obstáculo está fuera de los ventrículos. Dos clases de hidrocefalias de obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Y el último mecanismo es aumento en la presión venosa sinusal, o aumento de la resistencia a la circulación por aumento de la presión venosa sinusal. Lo que quiere decir que en algún momento aumenta la presión venosa, y entonces, si hemos dicho que para que se dé la absorción de líquido cefalorraquídeo se necesita una gradiente de presión en el que la presión es mayor en el espacio subaracnoideo y menor en el seno venoso. Si esto se invierte, se aumenta la presión en el interior de las venas del seno venoso, entonces no va a poder funcionar ese mecanismo de absorción y se va a acumular el líquido y se va a generar hidrocefalia. El aumento de la presión venosa es muy raro. ¿En qué se puede dar un aumento de la presión venosa? En las trombosis venosas. Las trombosis venosas son de presentación muy rara. Podrían estar asociados a traumatismo encefalocraniano, pero su presentación es rara. Y otras trombosis de
trombosis venosa se describían en las infecciones de lo que se llama el triángulo de la muerte, ¿no? Estaba alrededor de las fosas nasales, ¿no? Luego, cualquier infección que se daba ahí podría inclusive generar una trombosis venosa cerebral, que ya pues con el advenimiento de los antibióticos eso cada vez es más raro, ¿no? Ya hace muchísimo tiempo que ya no veo un caso de esos. Muy bien, entonces ahí tenemos los tres mecanismos. Siendo el más frecuente el obstáculo a la circulación del líquido cefalorraquídeo. La hidrocefalia se da en fases. Vamos a hablar de una fase de inicio, es en la que el líquido cefalorraquídeo comienza a acumularse sin dar manifestaciones clínicas, porque se están generando mecanismos de compensación, ¿no? Se ocupan los surcos, se ocupan las cisternas, se pone en juego la elasticidad, la plasticidad del cerebro, y hasta ese momento no hay manifestaciones clínicas. Luego vamos a seguir en una fase aguda, en el que ya aparecen las manifestaciones clínicas porque ya la fuerza de compresión, la fuerza radial que dilata los ventrículos ya comienza a ejercer daño parenquimal, ¿no? Y este daño puede generar un daño permanente o puede generar la muerte. La fase aguda es una fase de emergencia que debe ser manejada inmediatamente, por lo dicho, ¿no? Para evitar lesiones permanentes o la muerte. Luego viene una fase crónica. En algunos de los casos, no todas las hidrocefalias agudas van a evolucionar hacia la hipertensión intracraneal terminal. Tienden a volverse crónicas y va a coexistir una presión aparentemente normal y una dilatación de los ventrículos, ¿no? Esa es la fase crónica. El problema es que nadie sabe cuáles van a pasar a la fase crónica y cuáles van a seguir o van a acabar en la fase aguda, ¿no? Muy bien. Entonces, con esto vamos a ver la etiología. ¿Cuál es la causa de que se produzca hidrocefalia? Las causas son muy variadas, diversas y variadas. Entonces, sería inútil comenzar a enumerarlas uno por uno porque son muchas. Entonces, por eso es que se trata de agruparlas y hay muchas formas de capacitación, básicamente por motivos pedagógicos, y cualquier tipo de clasificación o agrupación que se hace siempre van a haber algunos casos que van a quedar excluidos. Entonces hemos escogido esta según la edad. Entonces hablamos de causas prenatales. Son las hidrocefalias básicamente congénitas que se van a revelar principalmente en el periodo neonatal. Se van a manifestar en el periodo neonatal. Rara vez se van a manifestar en la adolescencia. Y mucho más raro que se manifiesten en la adultez. Estas hidrocefalias son de origen malformativo en la mayoría. O sea, quiere decir que la composición del sistema ventricular va a estar mal formado. Entonces, la mayor causa es esa. Pero también pueden haber de causas infecciosas, causas vasculares o causas criptogenéticas. Se habla de causa criptogenética cuando no se conoce la causa. Sin embargo, los sistemas de diagnóstico que han ido avanzando cada vez han ido poniendo al descubierto otros tipos que no se conocía porque simplemente no se diagnosticaba adecuadamente. Uno de las manifestaciones clásicas de hidrocefalia por malformación del sistema ventricular es la estenosis no tumoral. No tumoral quiere decir que no está cerrado el tumor, no está estrechado el acueducto de Silvio por un tumor,
por algo que lo comprima, ¿no? Entonces, pues en estenosis no tumoral del acueducto de Silvio conforman el 10% de las hidrocefalias del recién nacido y su incidencia es de 0.5 a 1 por 1000 nacidos vivos. O sea, si sacan la cuenta, no es tan raro que se produzca este tipo de hidrocefalias, este tipo de malformación, ¿no? Ese es un representante de este tipo de malformaciones que generan hidrocefalia. Otro en la puerta. Muy bien, llegan tarde. Esas son las causas prenatales. Luego tenemos las causas postnatales. Generalmente esto está dado por procesos expansivos. El 20% de esas hidrocefalias de los niños se da por procesos expansivos. La localización más frecuente es la fosa posterior o la región pineal o la región mesencefálica. Es ahí donde se da este tipo de tumores, ¿no? Aquí hay un pinealoma que ha dilatado tremendamente el tercer ventrículo. También los ventrículos laterales están aumentados de tamaño. Hay esta difuminación del líquido, que es el edema transependimario, ¿no? Entonces, estas son las causas postnatales, mayormente por tumores. Y finalmente vienen las hidrocefalias en el adulto, que son variadas y numerosas. Algunas pueden ser congénitas, muy raro, pero algunas podrían ser congénitas que recién se manifiestan en la adultez, pero la mayoría son adquiridas. En esto podemos hablar de 4 grupos de causas. Podemos hablar de causas hemorrágicas, causas inflamatorias, causas traumáticas y causas tumorales. Las causas hemorrágicas generalmente están en relación a la ruptura de aneurismas intracraneales. Ustedes saben que los aneurismas se encuentran en la base del cráneo, en el polígono de Willis, y sangran, cuando se rompen, sangran al espacio subaracnoideo. La sangre fuera del componente vascular es muy irritante para los tejidos. Entonces, cuando esta sangre sale al espacio aracnoideo, irrita la aracnoides, la inflama y hace que se formen aferencias, se cierre el espacio aracnoideo, no circule el líquido cefalorraquídeo, se acumula entonces el líquido cefalorraquídeo y se forma hidrocefalia. Entonces, ese es el mecanismo por el cual las hemorragias generan hidrocefalia. Luego tenemos las hidrocefalias inflamatorias, que se dan generalmente por procesos infecciosos, que pueden ser bacterianos, virales, específicos, e inclusive podemos agregar incluso aquí las parasitarias. Lo cierto es que estos procesos dan un proceso inflamatorio a nivel de las meninges, de las aracnoides, y hace lo mismo que la sangre, hace que se adhieran la aracnoides, se cierre, se pegue y no circule el líquido cefalorraquídeo y que se acumule formando hidrocefalia. Entonces, un mecanismo más o menos parecido, pero la causa pues es distinta. Una por la sangre, otra por los gérmenes o bacterias que han ingresado. Luego tenemos las traumáticas, que también se dan por hemorragia subaracnoidea, pero en este caso de tipo traumático. Todos los traumatismos en general van a generar hemorragia subaracnoidea. Lo que varía es la magnitud, ¿no? Algunos generarán muy escasa hemorragia subaracnoidea y otros más. Los que generan más sangrado subaracnoideo van a seguir el mismo mecanismo que hemos descrito arriba, ¿no? Y se va
a generar hidrocefalia. Entonces, ustedes ven que más o menos el mecanismo de estos tres grupos de etiologías es similar, y esto está en relación a las hemorragias de tipo comunicante, ¿no? O sea, con un obstáculo fuera de los ventrículos. Y luego tenemos el grupo de los tumores, o grupo neoplásico, que van a ser masas que van a obstruir la circulación del líquido cefalorraquídeo, y esto lo pueden generar solo en espacios pequeños, que pueden ser el tercer ventrículo, el acueducto de Silvio, el agujero de Monro, el cuarto ventrículo. Y entonces aquí más bien vamos a hablar de hidrocefalias de tipo no comunicante, ¿no? Estos serían todos los grupos etiológicos de hidrocefalia. Muy bien. Aquí tienen, por ejemplo, un tumor de la región mesencefálica. Ha desaparecido el cuarto ventrículo. Muy bien. Entonces nosotros, para diagnosticar la presencia de hidrocefalia, debemos saber cuáles son las manifestaciones clínicas, ¿no? Y entonces hay manifestaciones clínicas en el lactante y recién nacido, en el cual la macrocefalia va a ser el signo más evidente y frecuente. Entonces, en un lactante o recién nacido con macrocefalia, tenemos que presumir altísimamente que se trata de una hidrocefalia. Cuando la macrocefalia ya está al límite, ya la tensión de la piel ya impide que siga creciendo el cráneo, se pueden recién asociar signos de hipertensión intracraneana, o sea, bastante tardíamente. Y ahí vamos a ver abombamiento de la fontanela anterior, separación de las suturas, piel de cráneo fina y brillante, signo de Parinot, que es la imposibilidad de mirar para arriba, o estrabismo interno. El edema de papila no es frecuente, pero sí la atrofia y la disminución de la agudeza visual. Hasta pueden quedar ciegos los niños por compresión de los nervios ópticos. Entonces, esta es la clínica en el lactante y recién nacido. Ese es un niño con macrocefalia, seguramente con hipertensión intracraneal, por eso está irritable todo el tiempo, por dolor de cabeza seguramente. Es un niño vomitador, por eso está desnutrido, ¿no? Entonces, es muy fácil hacer el diagnóstico de estos pacientes, ¿no? Pero no se trata de eso, no se trata de hacer un diagnóstico en estas condiciones. Se trata de hacer diagnósticos precoces para evitar que los pacientes lleguen a esta condición, ¿no? Este es un niño con un mielomeningocele, que hay que resolver ese problema. Nosotros sabemos que los niños con mielomeningocele luego van a hacer hidrocefalia, la mayoría. Entonces uno va midiendo el perímetro cefálico, y cuando sale del percentil normal sabe que ya está iniciando una hidrocefalia, se corrige, se da tratamiento, y estos niños van a poder tener un pronóstico en cuanto a función cerebral muy favorable. En cambio, este paciente seguramente ya toda su manto cortical está destruido, ¿no? Entonces, es importante saber que el perímetro cefálico es una herramienta muy importante para determinar si hay o no hay hidrocefalia. En todo caso, en el examen del control del niño sano está incluido la medida del perímetro cefálico. Entonces hay que tener muy presente. La clínica ya va a variar cuando el paciente, en el niño, ¿no? ¿Cuándo varía? Cuando la sutura se cierra.
La macrocefalia se da porque las suturas son permisivas, se van separando, porque no están unidas. En cambio, en el niño ya no va a ocurrir eso y el cuadro clínico va a ser un síndrome de hipertensión intracraneana. Y que puede pasar por todas sus fases, ¿no? Desde la triada clásica hasta la triada de Cushing, ¿no? Y finalmente puede llegar hasta la muerte. Y en el adulto es igual, el cuadro clínico es un síndrome de hipertensión intracraneal. Entonces, en todo síndrome de hipertensión intracraneal debemos considerar como diagnóstico diferencial la hidrocefalia. Una vez que nosotros hemos hecho el diagnóstico, cualquier tipo de diagnóstico, lo que necesitamos son exámenes auxiliares para comprobar, para verificar lo que estamos diciendo o en todo caso para negarlo, para descartarlo. ¿No? Y entonces el examen de elección para determinar la presencia de hidrocefalia, la presencia de acúmulo excesivo de líquido cefalorraquídeo es la tomografía. En realidad no es un estudio de diagnóstico de la causa. Algunos pueden sugerir la causa. En este caso, por ejemplo, este tipo de calcificaciones son muy patognomónicas de toxoplasmosis. Sin embargo, va a necesitar una confirmación. Probablemente vamos a tener que hacer un estudio de antígenos para toxoplasmosis que podría verificar, ¿sí? Y además la historia clínica siempre debe ayudar. Posiblemente si yo sé que epidemiológicamente este niño cría, esta familia cría gatos, probablemente apoye algo el diagnóstico, ¿no? En este caso, esta tomografía muestra un área hiperdensa en la fosa posterior, lo que quiere decir que acá ha habido un sangrado. Entonces, dependiendo de la historia clínica, yo podría decir esto puede ser una malformación arteriovenosa, si es que es en un joven, podría decir es un sangrado hipertensivo, si es que es en un paciente hipertenso, podría decir es el sangrado de un tumor, si es en una persona mayor, adulta, o anciana mejor, ¿no? Y de acuerdo a eso tendré que pedir otros estudios, ¿no? Si estoy pensando en una malformación arteriovenosa, tendré que pedir una angiografía digital con sustracción. En cambio, si estoy pensando que es un tumor, tendré que pedir una resonancia, ¿no? Para ver. Acá se están esbozando los cuernos temporales y ese es el indicio de que ya se está generando una hidrocefalia. Y acá pues está muy clara la hidrocefalia en otro tipo de paciente. La resonancia también me puede servir para diagnosticar hidrocefalia. No es el examen de elección, más bien está indicado para investigar malformaciones del sistema ventricular, pero solo para determinar la presencia de líquido cefalorraquídeo, de exceso de líquido cefalorraquídeo, es la tomografía. Igual, una ecografía transfontanelar también me puede decir que hay exceso de líquido en la cavidad craneal, pero como repito, el examen de elección es la tomografía. Otros exámenes que ayudan, la iluminación, la transiluminación, como se ve acá. Muy bien. Una vez que hemos nosotros verificado la presencia de hidrocefalia, tenemos que dar tratamiento. Y más si está en estado agudo, en fase aguda. La situación es que generalmente lo único que se trata es, por decirlo de alguna forma, el síntoma, o sea, el hecho de que se ha acumulado demasiado líquido. Y muy raramente se trata la causa. Entonces lo describimos así. Si nosotros tenemos un tumor, lo ideal sería que se retire ese tumor y que lo que está obstruyendo ese tumor vuelva a funcionar, o sea, se repermeabilice el camino por donde pasaba el líquido. ¿No? Pero muy pocas veces todavía se puede lograr eso. Repermeabilizar, por ejemplo, el espacio aracnoideo, hasta ahora no hay una técnica o algo que permita hacer eso. Pero
debiera tenderse o buscarse, tratar de buscarse siempre esa posibilidad. El tratamiento es generalmente quirúrgico, o casi es quirúrgico nada más. Puede asociarse a un tratamiento médico. Este tratamiento médico generalmente va a ser transitorio e ineficaz a largo plazo. Por eso muy pocas veces se usa un tratamiento médico. Y este tratamiento médico está basado en los inhibidores de la anhidrasa carbónica como la acetazolamida y la furosemida en función de ese concepto de que la producción de líquido cefalorraquídeo es por un proceso activo que consume energía, ¿no? Entonces nosotros bloqueamos el fenómeno que produce el proceso que produce esa energía y debiera dejar de producirse líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, como ustedes saben, cualquier proceso metabólico se da en cascadas y si una cascada deja de funcionar, se asume otra cascada de reemplazo. Y entonces hasta ahí nomás que funcionó este tratamiento. Dentro de las alternativas quirúrgicas se puede considerar la punción lumbar como uno de ellos, como una alternativa. Uno puede evacuar una gran cantidad de líquido y aliviar, pero generalmente no nos va a resolver el problema. Y tampoco se puede optar como un tratamiento definitivo porque nadie puede estar punzando todo el tiempo a una persona, ya sea por la limitación del operador o porque el riesgo de complicaciones en el paciente van a aumentar con cada punción que se le haga. Entonces, puede ser una alternativa de manejo urgente, pero nada más. La otra alternativa de manejo urgente es la derivación ventricular externa. Se introduce un catéter dentro del ventrículo y se saca hacia el exterior, ¿no? El problema con las derivaciones externas es que es un proceso con alto riesgo de infección porque a través de esto estamos rompiendo la barrera hematoencefálica. Entonces estamos exponiendo a todo el sistema nervioso central. Y se dice que potencialmente toda derivación externa al quinto día ya está potencialmente infectada. Y ya se debe manejar como una infección. Si es que no se ha determinado antes que tiene una infección. Entonces lo que se tiene que hacer es tratar de manejar una derivación externa y cambiar a un tratamiento efectivo antes del quinto día o después del quinto día ya se debe manejar como una infección. Por ejemplo, es un punto de abordaje hacia el ventrículo, que es el occipito parietal derecho, es una de las primeras posibilidades de elección, aunque el frontal derecho es el que debe elegirse primariamente. Siempre que queramos entrar a los ventrículos vamos a tener que atravesar el parénquima cerebral. Este es un abordaje frontal, abordaje parieto-occipital. Siempre se trata de llevar el catéter hacia la parte anterior, hacia el asta anterior del ventrículo lateral, porque ahí hay menos cantidad de plexo coroideo que el plexo coroideo podría envolver el catéter y obstruirlo. Ok, tratamiento. El tratamiento se hace con las derivaciones internas. Actualmente lo que más se usa es la derivación ventrículo-peritoneal, que es una derivación del líquido. O sea, derivar el líquido quiere decir sacar el líquido de la cavidad ventricular y llevarlo a otro lado. En teoría se puede derivar a cualquier parte del organismo, al tejido subcutáneo, al tejido muscular, a la pleura, a la vesícula. Entonces, pero lo que se hace actualmente es derivar a la cavidad peritoneal donde llegue el líquido cefalorraquídeo y se reabsorbe. Hace 30, 40 años lo que más primaba era la derivación ventriculoatrial, que es una derivación que a través de la yugular se ingresa al atrio de la aurícula
derecha y el líquido pasa al torrente sanguíneo. Se le asoció con exceso de riesgo a endocarditis, por lo tanto, se buscó una alternativa y es ahí cuando se pasó a la derivación ventrículo-peritoneal, que es la que más se usa. Otra alternativa de tratamiento puede ser la derivación lumboperitoneal, llevar del abdomen hacia la cavidad raquídea lumbar. Esta es la de la derivación ventrículo-atrial, se va a la yugular, se pasa al atrio de la auricular derecha. Acá la están haciendo a través de la subclavia. Lo frecuente es a través de la vena yugular. Una derivación consta de un catéter ventricular, un reservorio y un catéter que se denomina de acuerdo a dónde va. Si va a la cavidad peritoneal, un catéter peritoneal, o si va a la cavidad atrial, un catéter atrial. Este reservorio tiene dos válvulas, una válvula que es antirreflujo, por eso tiene una dirección, no puede ser puesto de otra forma. Entonces la válvula es antirreflujo, o sea que evita que regrese el líquido cefalorraquídeo. Y una válvula de presión que es la que determina la cantidad de líquido que sale. Tenemos válvulas de baja presión, de media presión y de alta presión. Y tenemos este tipo de válvulas que son las autorregulables, las denominadas Strata, y que con un magneto, luego de que ya se ha cerrado todo, uno puede regular la cantidad de líquido que va a salir. Ventrículo peritoneal, ventrículo atrial, lumboperitoneal. Y en la búsqueda de otras alternativas de tratamiento, la endoscopía ha dejado algunas alternativas. Si nosotros consideramos que la parte externa de este redondo es la cámara de un endoscopio y la parte externa es la parte pues, externa es la parte más anterior, lo que está más delante de nuestros ojos. Y luego vemos este otro círculo que está acá, que es el agujero de Monro. Estos son plexos coroideos. Y esto lo vemos, está más profundo. Hagámonos una idea en 3D. O sea, este es el agujero de Monro y está más profundo. Y luego vemos esto, que es el piso del tercer ventrículo y que debe estar mucho más al fondo. Entonces, han ingresado por el cuerno frontal, han pasado por el agujero de Monro, han llegado al piso y ese piso lo van a romper. Y cuando se rompe el piso del tercer ventrículo, por ahí va a escapar el líquido cefalorraquídeo. Esquemáticamente es así. Entran por el asta anterior, pasan el agujero de Monro, llegan al piso del tercer ventrículo, rompen el piso del tercer ventrículo y el líquido va a salir a las cisternas de la base. De las cisternas de la base va a pasar al espacio subaracnoideo y luego a los sitios de absorción. Este tipo de tratamiento está indicado para hidrocefalias de tipo no comunicante. O sea que el espacio subaracnoideo esté permeable, que no se alteraba el espacio. Entonces sale el líquido cefalorraquídeo y va a circular como circulaba normalmente y se acabó el problema. No necesita válvula, no necesita otra cosa. Esta es una buena alternativa porque el hecho de poner válvula muchas veces estigmatiza a las personas, ¿no? Ese niño con su válvula, con su prótesis, ya es lisiado, ya es de todo. Ok, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta?
ver, Valeria. Dinos. Doctor, ¿la derivación interna entonces se consideraría como el tratamiento definitivo o no entendí muy bien? O sea, la O derivación. sea, te estás refiriendo a este último procedimiento que me olvidé de decirle su nombre, es la tercer ventriculostomía, ¿no? La tercer ventriculostomía es un tratamiento definitivo, este tipo de tratamiento. Ahora, si hablas de una derivación interna, sí, pues es un tratamiento definitivo, el colocar una válvula que va hacia el ventrículo, se lleva por debajo del tejido subcutáneo y se ingresa a la cavidad peritoneal. Es una derivación interna. La derivación externa es cuando entramos al ventrículo y sale hacia el exterior y el líquido se drena al exterior. ¿Me entendiste ahora? Sí, ahora mejor. Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, ha estado todo claro o de lo contrario no han entendido nada. Así es, cuando no hacen preguntas, cualquiera de las dos cosas han podido ocurrir. Ha estado todo bien claro o no se ha entendido nada y no hay nada que preguntar. Doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor.